Muy buenos días, el tema de hoy es treponema dentícola. Los treponemas son un grupo de bacterias gram negativas con forma de espiroqueta. Se pueden asociar a diferentes enfermedades en humanos, tanto en la cavidad oral como fuera de ella. Por ejemplo, la bacteria Treponema pallidum es el agente causal de la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual. Existen al momento más de 49 especies de treponema presentes en la cavidad oral, como por ejemplo el treponema dentícola, treponema parvum y treponema sokransky, entre otros. Estos treponemas se encuentran presentes en individuos en estado de salud en bajo número. Sin embargo, cuando las condiciones ecológicas en determinados nichos se modifican, pueden producirse aumentos en el número de estos microorganismos. Cuando esto sucede, suelen asociarse al desarrollo de ciertas patologías, como la enfermedad periodontal crónica, ciertas enfermedades endodónticas y abscesos dentales. Uno de los treponemas más estudiados es el treponema dentícola, un microorganismo perteneciente al grupo rojo de Sokransky, junto con Porphyromonas gingivalis y Tannerella forsythia. Como veremos en las siguientes diapositivas, tiene mecanismos de patogenicidad que le permiten adherirse a otras células, invadir tejidos y producir daño a los tejidos periodontales. En esta presentación vamos a ver las características de virulencia asociadas a la bacteria, pero es necesario entender que no actúa sola. En realidad forma parte de un consorcio o de una comunidad de bacterias y las interacciones que se producen con las otras especies bacterianas son indispensables para entender el desarrollo de la patología. En este gráfico podemos ver la detección de las bacterias pertenecientes al grupo rojo de Sokransky por técnicas moleculares, por PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Y este grupo de investigadores estudia la detección de estos microorganismos de manera individual y de manera conjunta. Se observa que la mayor detección de treponema dentícola se obtiene en presencia de las otras bacterias y no de forma aislada. Si se fijan a la izquierda tenemos Porphyromonas gingivalis, treponema dentícola y Tannerella forsythia detectadas de manera individual, en el medio de A2 y más a la derecha de A3. Entonces podemos ver que la mayor detección se da en conjunto con Porphyromonas gingivalis y Tannerella forsythia. Esto nos da un indicio de que necesita de la cooperación de las otras bacterias para su crecimiento, ya sea para obtener nutrientes, por aportes interbacterianos, para estar en sus condiciones de crecimiento óptimas o para tener receptores donde adherirse, por ejemplo. La coagregación entre diferentes especies bacterianas juega un rol fundamental en el desarrollo del biofilm y en la colocalización de las especies dentro del mismo. Para mantenerse aún en pequeñas cantidades en estado de salud, Treponema dentícola tiene la capacidad de unirse a algunos de los primeros colonizadores del género Streptococcus. Posteriormente, con el aumento de otros microorganismos en el avance de la gingivitis, puede unirse también a Fusobacterium nucleatum por medio de interacciones débiles entre una proteína de Treponema dentícola que se llama MSP y un receptor de Fusobacterium nucleatum que se llama receptor de lecitina unido a galactosa. Y también se ha demostrado en diversos estudios que puede unirse específicamente a Porphyromonas gingivalis y a Tannerella forsythia por medio de múltiples interacciones ligando receptor, lo que refuerza su asociación con estas otras especies en el desarrollo de la patología. A diferencia de Porphyromonas gingivalis y Tannerella forsythia, Treponema dentícola es la única especie móvil dentro del grupo y es capaz de responder quimiotácticamente a los estímulos ambientales. Esto quiere decir que puede desplazarse hacia donde haya quimioatractantes o sustancias químicas que lo atraigan, como por ejemplo nutrientes, glucosa, suero, albúmina. Puede moverse mediante los endoflagelos, o sea, flagelos que se encuentran dentro de la bacteria y no por fuera de ella. Como vemos en la imagen que tenemos acá en la diapositiva, se encuentran anclados a la membrana citoplasmática y recorren el periplasma de la bacteria, ¿está bien? Encontrándose entre la membrana plasmática y la membrana externa. Tiene alrededor de 15 endoflagelos por bacteria. En cuanto a su metabolismo, utiliza primariamente aminoácidos, como la serina, la alanina, la cisteína y la glicina, y se generan productos de fermentación que incluyen el acetato, el lactato, el succinato, el formato, el piruvato, el etanol, el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno y el amonio.
Todos estos productos pueden acumularse en altas concentraciones y pueden influenciar en la composición bacteriana del biofilm y también afectar a los tejidos del hospedador. Por ejemplo, pueden penetrar en el tejido periodontal y provocar la disrupción en la actividad celular y en la respuesta inmune. Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno, que es el resultante de la fermentación de la cisteína, es citotóxico para los fibroblastos gingivales y las células epiteliales, y también puede romper la membrana de los eritrocitos, es decir, que puede tener una actividad hemolítica. Vamos a repasar los principales factores de patogenicidad de treponema dentícola, que pueden resumirse en la siguiente tabla. Es de destacar que una misma proteína puede cumplir diversas funciones. Por ejemplo, puede servir tanto para la adhesión como para modular la respuesta inmune. No todo es tan lineal en biología y tiene sentido pensar que las bacterias van a tratar de aprovechar al máximo la funcionalidad de todos sus componentes y sus proteínas. Vamos a repasar los principales factores de patogenicidad de treponema dentícola, que pueden resumirse en la siguiente tabla. Es de destacar que una misma proteína puede cumplir diversas funciones. Por ejemplo, puede servir tanto para la adhesión como para modular la respuesta inmune. No todo es tan lineal en biología y tiene sentido pensar que las bacterias van a tratar de aprovechar al máximo la funcionalidad de todos sus componentes y sus proteínas. La dentilicina es una proteasa que se encuentra localizada en la superficie celular. Degrada proteínas de la matriz de las células hospedadoras y puede degradar proteínas de adhesión intercelulares e interrumpir la comunicación entre ellas. De esta forma, treponema dentícola puede penetrar en las capas de las células epiteliales. También puede degradar mediadores de la inflamación, como por ejemplo interleuquina 1b, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, entre otros, y con esto participa en la modulación de la respuesta inmune del hospedador. Otra proteína importante es la MSP, o proteína mayor de la envoltura. MSP es por sus siglas en inglés, Major Sheath Protein, y es la proteína más abundante en la membrana externa de treponema dentícola. Participa en la colonización de los tejidos del hospedador, ya que puede unirse a fibronectina, a laminina, a colágeno de tipo 1 y 4 y al ácido hialurónico. También participa en la coagregación bacteriana, uniéndose a Porphyromonas gingivalis y a Fusobacterium nucleatum, por ejemplo, y presenta actividad citotóxica, es decir, que daña a las células, formando poros en las membranas de las células epiteliales y provocando la hemólisis de los glóbulos rojos. Otro factor que contribuye con la patogenicidad es la producción de vesículas en la membrana externa. Estas son pequeñas vesículas que contienen en su interior adhesinas, toxinas, enzimas proteolíticas y diversas sustancias. Pueden contribuir a la agregación, a la invasión, a la citotoxicidad y a la modulación de la respuesta inmune del hospedador. Como mencionamos antes, la movilidad es otro de los componentes que ayudan a la patogenicidad de la bacteria, y esta se da porque tiene varios flagelos periplásmicos que, como mencionamos, permiten a la bacteria moverse en ambientes viscosos e ir hacia donde más le convenga, probablemente hacia donde encuentre más nutrientes y tenga un ambiente más favorable. También le permiten colonizar nuevos sitios, penetrar en las profundidades de la bolsa periodontal y entre las capas de las células epiteliales. Como recordarán de microbiología, las bacterias gram negativas tienen LPS o lipopolisacárido como componente principal de sus membranas externas. En el caso de algunas bacterias en particular, como treponema dentícola, no tienen un LPS típico, sino que tienen un lipo-oligosacárido que en realidad cumple las mismas funciones que el LPS. Como pueden ver en la imagen, es similar al LPS, pero no tiene el componente del antígeno O. Como aún conserva el lípido A, sí mantiene la actividad de endotoxina y puede provocar la inducción de citoquinas inflamatorias en los fibroblastos, como por ejemplo interleuquina 6, interleuquina 8, óxido nítrico y prostaglandina E2. También estimula a los macrófagos por vía del Toll-like receptor 4 y otro receptor que se llama MID88, y lo que hace es provocar tolerancia de los macrófagos al LPS y al lipo-oligosacárido. De esta forma que contribuye a que estas bacterias puedan modular la respuesta inflamatoria, es decir, que hace que los macrófagos no ataquen a las bacterias y favorezcan la persistencia del biofilm.
Otra de las funciones importantes de este lipooligosacárido es estimular la osteoclastogénesis, ya que induce la expresión de RANKL y de prostaglandina E2. Y también induce la expresión de metaloproteinasas de la matriz que van a contribuir al desarrollo de la enfermedad periodontal. Como recordarán, al inducir la osteoclastogénesis, lo que se favorece es la resorción ósea y la pérdida de tejido óseo. Para terminar, y a modo de resumen, recordar que Treponema denticola es una bacteria móvil, gram negativa, anaerobia estricta, con metabolismo principalmente a expensas de aminoácidos, pero que también es capaz de fermentar algunos hidratos de carbono. Pertenece al grupo rojo de Sokransky, junto con Porphyromonas gingivalis y Candidella forsythia, y es un microorganismo asociado a la enfermedad periodontal crónica, que para prosperar necesita de las condiciones ecológicas apropiadas. Su aumento en cantidad correlaciona con el aumento en la masa del biofilm. Posee factores de patogenicidad que le permiten adherirse a otras células, penetrar tejidos, modular la respuesta inmune del hospedador e inducir la osteoclastogénesis, todos los cuales contribuyen al desarrollo y el avance de la patología periodontal.